partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches en el inicio de esta semana. Ahora sí, ya podemos decir que hemos llegado a la cintura del último mes del año. Se fue el 2020, recordado por todos, ¿verdad? Este año. Vamos a ver qué nos trae el próximo. Ojalá que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y nos tenga un 2021 halagüeño. Pues bien, mire, de tanto rumor últimamente este fin de semana, que rebrote del COVID-19, que vamos a una segunda ola, que están pidiendo esto, que verdaderamente, amigos televidentes, qué mejor momento para hablar del COVID-19 con los expertos, los tecnólogos en salud, que sepan administrar este problema. Esta noche agradezco la presencia, ya a esta hora, del doctor Jorge Panameño, reconocido infectólogo de nuestro país y del mundo ya. Doctor, gracias. Qué gusto me da volverle a saludar, doctor, después de tanto, ¿verdad, doctor? Igualmente, un gran gusto. Se estaba acordando de que hoy no vamos a poder cantar aquella canción. Vamos a ver. Yo no olvido el año viejo. No, sí, es mejor olvidarlo. Olvidarlo, sí, porque ese ha sido un año difícil. Pero qué gusto estar contigo de nuevo. Y gracias, doctor. Con tu audiencia, que es tan importante. Y sobre todo estos espacios que nos permiten compartir opinión con la población salvadoreña, que una de las grandes deficiencias que ha habido en el manejo en todo el mundo de esta problemática de la pandemia ha sido la falta de educación e información apropiada, que ha generado muchos temores infundados y una serie de situaciones desde que se inició la pandemia hasta ahora con las vacunas y otras cosas, ¿verdad? Que es importante poder colaborar a través de la experiencia y el conocimiento que hemos acumulado por tantos años de trabajar en el campo y otros fenómenos que pudimos enfrentar en su debida hora, la pandemia de SIDA, la pandemia de influenza en 2009, otras alarmas que han habido, y que ahora esta situación que ya se llevó el año y que probablemente va a durar unos meses más, algún tiempo más. Doctor, y hablando un poquito antes que entremos en materia, me da una gran curiosidad saber cómo usted, como ejemplo de los médicos, cómo es que se han cuidado usted, denos su experiencia, porque así debe de ser. ¿Cómo es que, cuántos pacientes ve usted? Usted es un infectólogo. ¿Cómo es que usted se previene o ya le dio? ¿Cuántos se le han fallecido? ¿Cuántos ha sacado adelante? ¿Cómo vive la vida de los médicos infectólogos en esta pandemia? En el día a día, y que somos muy pocos, ¿verdad? Sí. ¿En el país cuántos más o menos? A ver, de adultos seremos menos de 10 de adultos. Imagínense. Más o menos el mismo número de niños. Ajá. Y ya 2 de nuestros colegas estuvieron al borde de la muerte, se infectaron y sobrevivieron, gracias a Dios. Bueno, mire, realmente esta es una situación compleja, bien particular, ¿verdad? En donde nos ha tocado enfrentar un agente que es altamente contagioso, infeccioso y que puede transmitirse fácilmente. Entonces, nosotros hacemos uso de todas las medidas que hay de protección personal a través del uso de equipo de protección personal, pero también hacemos uso de la telemedicina, ¿verdad? Que es una de las medidas que la Organización Mundial de la Salud ha propuesto y varios organismos médicos internacionales para proteger a los especialistas, porque somos muy pocos, en todo el mundo somos muy pocos, nadie tiene suficientes especialistas para esta área. Y entonces por eso es importante que
cumplamos con todos los protocolos que hay de protección personal, ¿verdad? Y limitemos al máximo el contacto directo con los pacientes, porque la ausencia, que se enferme o que muera alguien de nuestra especialidad limita grandemente el acceso. Fíjate que yo, en mi casuística, ya sobrepaso los 1000 pacientes que he visto de COVID-19 de abril, con una letalidad de menos del 1%. Diría yo que 6 pacientes que estuvieron bajo mi cuidado fallecieron y aproximadamente 15 necesitaron hospitalización. El resto no tuvieron necesidad de hospitalizarse y algunos más sí fueron tratados en casa en la época en donde no había posibilidades. Déjeme decirle, doctor, Sí. y a nuestra audiencia, también teleaudiencia, que yo fui su paciente y gracias a Dios y usted me curaron de ese mal, del Bendito sea COVID-19. Dios. Así que públicamente se lo agradezco, doctor, porque un gusto. yo estuve ahí en esa lista. Sí, y así tuvimos la oportunidad de tratar a muchas personas, colegas y de todo tipo, y que la enorme mayoría lograron superar la enfermedad, gracias a Dios. Y eso nos ha permitido acumular experiencia y ciertas enseñanzas que también tratamos de compartir con nuestros colegas. Por ejemplo, un principio básico para sobrevivir a esta enfermedad es la consulta temprana. Si usted consulta dentro de los 3 primeros días después de desarrollar los síntomas, sobre todo las personas que tienen factores de riesgo, que tienen más de 60 años, que son diabéticos, hipertensos, que tienen problemas del corazón, de los pulmones, de los riñones crónicos, o que son asmáticos, fumadores, embarazadas, enfermedades que generan defensas bajas, son las personas a cualquier edad, si tienen estas condiciones, que son los que van a fallecer. Entonces, si se consulta tempranamente, esto disminuye a menos del 1% la posibilidad de necesitar hospitalización y de fallecer de la enfermedad. ¿Han variado los síntomas, doctor? No, sigue sí hay siendo lo ciertas mismo. cosas interesantes que se están viendo ¿Cómo con qué? mayor frecuencia, la reinfección. Estamos viendo muchos pacientes que se infectaron allá por junio, julio, mayo incluso, Su con servidor. prueba positiva, hicieron síntomas y recientemente han vuelto a presentar síntomas y han vuelto a presentar prueba positiva, una reinfección, y cada vez lo estamos viendo con mayor frecuencia. También llama la atención que en estos días se han estado presentando un número inusual de niños con enfermedad grave, que eso en pocos lugares se había reportado en el mundo, sobre todo en Nueva York. Y entonces Me parece que en Nueva York lo cerraron. Nueva York probablemente cierre completamente en las próximas horas, no días, en las próximas horas, ¿verdad? Está por darse esa situación, pero lo que les estoy diciendo es que hay ciertos comportamientos anormales de una enfermedad que no conocemos, que estamos conociendo cada día más. Sí, porque se decía que no había reinfección. Al principio, y se hablaba mucho de la inmunidad de rebaño, de la inmunidad posinfección, y todos estos conceptos están ahora en fuerte discusión y requiriendo de un mayor análisis y observación. Yo en particular tengo la hipótesis de que están sucediendo uno de dos fenómenos o ambos. El primero es que este virus haya mutado, ¿A qué se refiere con mutado? que haga cambios en su genética, Ya. que le confieran características diferentes y mayor agresividad, mayor infectividad, como el caso de la influenza. El virus de influenza es altamente mutagénico y cambia cada año. Y aproximadamente hace cambios menores, que eso causan los brotes de influenza estacional, pero aproximadamente cada 30, 40 años hace cambios mayores y eso origina las grandes pandemias, ¿verdad? Entonces este virus podría tener la capacidad de mutar de forma rápida y eso es un problema bien complejo porque no solo puede dar características diferentes de la enfermedad, sino que tendría mucho que ver con las vacunas que vamos a utilizar, en primer lugar. Y en segundo lugar existe otro fenómeno, que este fenómeno lo aprendimos con dengue.
dengue hay 4 virus reconocidos, cada uno causa una enfermedad diferente, todos podemos padecer dengue hasta 4 veces en la vida. Y el haber padecido hay algunos virus que son varios tipos, pero que se da un fenómeno que se llama inmunidad cruzada, que padecer de uno de ellos inmuniza para toda la familia. Este no es el caso de dengue. Y aún peor, estoy hablando de dengue, aún peor, resulta que las formas graves de dengue la teoría más aceptada es que las infecciones iniciales con determinados serotipos podrían potenciar con que las infecciones subsecuentes sean más graves. Y esto podríamos estarlo viendo hoy con estas reinfecciones que se caracterizan porque producen un cuadro mucho más grave del que inicialmente se tuvo. Y todo eso tenemos que estarlo observando y lamentablemente, como no tenemos acceso a las estadísticas oficiales, pues están bajo reserva, son un secreto estratégico del Estado. Pero estratégico. Sí, así es. Pero eso no nos da luces. No, para bueno, poder combatir. que nosotros andamos a ciegas. Andamos a ciegas y lo que vemos es esa son al final de cuentas elucubraciones. Vemos cosas extrañas que pueden estar sucediendo. Pero vale la pena comentar que recientemente la Universidad Nacional de El Salvador, a través de su departamento de virología, demostró que ellos habían identificado 6 cepas diferentes en el país circulando. De COVID. De coronavirus, de SARS coronavirus 2, causante de COVID-19. Y es interesante, ¿no? 4 cepas. 6 cepas. Y entonces esto es interesante porque ¿cuál es el significado que este tiene? ¿Verdad? Todavía eso hay que tener estudios y demostrarlo. Y son las cosas en las que los técnicos entrenados académicamente en esto deberíamos estar estudiando, analizando y aprendiendo cada día, pero que por la manera en que esto se ha manejado en este país no ha sido posible. ¿De parte de quién? ¿Quién tiene el poder para hacerlo? Ok, perfecto. Amigos televidentes, vamos al siguiente espacio. Estamos conversando con el doctor Jorge Panameño, infectólogo, que mire, qué bueno, ¿verdad?, que lo hayamos invitado en esta oportunidad. Él me trató a mí y gracias a Dios y a la mano de este galeno salimos adelante de esta tremenda enfermedad. Pero hay que tener cuidado, nos está diciendo que hay reinfección, lo que no se decía antes. Así es que tenemos que tener sumo cuidado. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Continuemos conversando, amigos televidentes, cómo se está desarrollando el COVID-19 en nuestro país. Todo este fin de semana nos han atormentado, ¿verdad?, con aumento de casos, rebrote, niños en el Bloom en estado muy crítico en la UCI. Pues bien, para ello tenemos al doctor Jorge Panameño, reconocido infectólogo de nuestro país, que nos va a sacar de muchas dudas. Pero le invito, doctor y amigos televidentes, a que podamos ver la posición gubernamental referente a esta situación del COVID-19 en nuestro país a través del ministro de Salud. Veamos. Hacemos un llamado enérgico, el gobierno del presidente Nayib Bukele hace un llamado enérgico a los alcaldes de todo el país a que por favor realicen todas las medidas necesarias para limitar esa transmisión de persona a persona. No podemos permitir que el incremento de casos pues, nos pueda llevar a una segunda ola. Hemos visto que en los últimos días se han generado aglomeraciones. Llamamos enérgicamente a los diferentes alcaldes, a las diferentes municipalidades y al pueblo salvadoreño que por favor nos abstengamos de acudir a las diferentes plazas, a los diferentes fiestas patronales que irresponsablemente se están organizando, al igual que a los diferentes sitios en los cuales se generan aglomeraciones. Pues bien, el ministro dice una segunda ola, pero usted es el técnico, usted el que sabe de esto. Se quedó corto en algo. ¿Perdone? Se quedó corto en algo el señor ministro, porque yo he visto otro tipo de aglomeraciones. Yo he visto aglomeraciones afuera del TSE, he visto aglomeraciones en otras situaciones, en reuniones de carácter político. Entonces yo añadiría que le hago un llamado a los políticos de cualquier color, especie y tendencia,
a que reunir al pueblo salvadoreño en ese tipo de actividades bajo las circunstancias actuales es un crimen. Quien organiza una reunión de esa naturaleza es un criminal. Está poniendo en riesgo la vida de las personas que van en esas condiciones y debería ser severamente sancionado, porque este no es el momento para ese tipo de cosas. Estas situaciones generan que haya contagio y que haya más casos, y muchas veces el que está ahí no va a padecer una enfermedad seria. Es más, quiero decirte que hasta el 50% de los que se infectan pueden no desarrollar ningún síntoma, pero son hábiles transmisores de la enfermedad y van a llevar a su casa, a su abuelo, a su papá, a sus hermanos, a los vecinos, la infección, como ya está ocurriendo. Entonces, es más, este día yo estoy haciendo un llamado a quien corresponde para que se emita un instrumento legal de carácter transitorio para prohibir por un periodo no menor de 45 días todo tipo de reunión social del carácter que sea, político, religioso, artístico, el que sea, porque si pudiéramos ver la curva de contagios... Y es que lo vamos a ver, pedimos a producción que sí, si podemos ver la veamos, curva para, veamos que, la para curva. que el doctor panameño nos pueda explicar. Veamos Ahí la está, curva mire, para... doctor. Vea la tendencia de la curva epidemiológica. Ajá. Es una franca tendencia a la subida y estamos en un proceso de aceleración. Una aceleración que ha sido más lenta que lo que vimos en los meses anteriores, de abril, mayo, junio, julio, pero que en este momento ya estamos casi en los niveles de mayo y junio, en este momento, cuando todavía no se han producido los eventos sociales asociados a las festividades. Y mire, esa es la otra manera de presentarlo. Entonces, esos son datos oficiales. Esta tendencia nos está diciendo, esa curva nos está diciendo que vamos directo en rumbo de colisión para que generen las condiciones en las cuales se produzca ese fenómeno llamado una segunda ola, porque en este momento no está sucediendo una segunda ola. De hecho, ¿cómo es? ¿Rebrote? Es un ¿Ha habido rebrote. Es un rebrote, y ahí también que hay ciertas situaciones que tienen que ver con las mediciones que se hacen, porque nosotros desde Veamos el Colegio Médico hemos estado señalando que ya desde octubre se comenzó a notar la elevación. Esa es la curva. Ahora veamos el cuadro, a ver si los médicos le dan la credibilidad debida al reporte, producción del COVID. Ahí está. No, mire, situación nacional. Vea usted, doctor. Sí, ahí nosotros, estas cifras ya desde junio perdieron todo tipo de credibilidad para nosotros. No voy a comentar mucho, solo decirles que preferimos más nosotros basarnos y por eso reitero, hace ya un mes que comenzamos a denunciar que la tendencia iba hacia el alza y que había comenzado entre la primera y la segunda semana de octubre. Entonces el alza era lenta pero sostenida, se caracterizaba porque no estaba yendo a la velocidad con que vimos en abril, cuando comenzó, y en mayo que alcanzó su máxima expresión de aceleración. Pero quiero llamar la atención al hecho de que nunca caímos a 0 casos, nunca bajó de 100, de hecho. Sino por algunos, y aquí que tenemos líos porque hay días, en el mes de noviembre hubo un desfase de 12 días en esta información que nos muestran ahora. Pero lo importante es que lo que está marcando la curva es la tendencia es el aumento. Si continuamos en ese ritmo, El Salvador va a entrar en una segunda ola a finales de mes o iniciando enero, lo cual significa que vamos a estar enfrentando una situación realmente catastrófica, en donde ni las naciones más desarrolladas de este planeta han logrado hacerle frente con éxito. Y estoy hablando de Alemania, estoy hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, Italia, Francia, España. Entonces, mucho menos nosotros vamos a tener capacidad, porque no ha cambiado mucho la situación con respecto a los meses anteriores. Pero si usted dice que vamos a tener una situación crítica en enero, está previendo que las festividades de fin de año y Navidad van a ser los detonantes.
Exacto. Y por eso es que hago un llamado para que las autoridades correspondientes, quienes tienen en sus manos el poder definir un marco legal que nos dé un periodo no menor a 45 días prohibiendo todo tipo de reuniones sociales bajo ciertas características. Eso ya lo diseñan los jurídicos, los que saben que... Pero por ejemplo, no encierro total, doctor. No encierro total, es limitar reuniones, Ajá. todo tipo de reuniones de carácter social, celebraciones de carácter deportivo, de carácter... ¿Y los cultos religiosos? Todo. Cerrarlo Los cultos religiosos, por Juan. 45, ¿cómo no? Todo por 45 días, ¿verdad? ¿A partir de cuándo? A partir de esta semana, Ya. es posible, lo más rápido posible, porque estamos perdiendo el tiempo valioso, como ya lo hemos hecho aquí, ¿verdad? Sí. El tiempo que se ganó con la fase de contención, después se perdió. Entonces ahora tenemos el tiempo, estamos en el tiempo apropiado entre esta y la próxima semana para que se emita una medida de carácter transitorio, no de encierro. ¿Es el Ejecutivo o es la Asamblea Legislativa? O son ambos. ¿O son ambos? Eso yo lo dejo a que el pueblo salvadoreño lo juzgue. Porque hoy es el momento de olvidarse de la campaña y de proteger la vida de los salvadoreños. No podemos estarnos reuniendo. De cada 10 casos que yo estoy viendo en el día, 8 son brotes familiares originados en reuniones de diferente tipo. Entonces, es el momento de tomar las medidas más agresivas que se puedan. Y yo hago un llamado que se prohíban de carácter transitorio, de forma transitoria, las reuniones sociales de todo tipo. Ahí Solo el en tu colegio casa con tu núcleo familiar, punto. La burbujita que llamamos. Sí, de nuestra casa. Ajá. Eso tiene ciertos criterios que los legisladores lo conocen y hay ejemplos en el mundo que se pueden tomar, como por ejemplo han hecho los alemanes en este momento. ¿Verdad? No hay ningún encierro, no se trata de prohibir reuniones políticas, religiosas, artísticas, recreacionales, deportivas, fiestas. No se puede, no se debe, porque el precio que se va a pagar, como dijo Angela Merkel, es demasiado caro. Ella decía, ya para los alemanes, cada día de no respetar las reuniones costaba 590 muertos. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos llegar a una situación similar y es el momento de tomar medidas. Ahora es el momento. No cuando ya estemos en medio del pandemonium que se puede armar. Es decir, una medida de este tipo va a gozar del apoyo del colegio médico. Una medida política. Digamos que esto es de carácter personal. Ya. Lo que estoy yo diciendo, no me parece una medida política. Me parece una medida de sanidad, de salud Pero la que pública. tienen que tomar los políticos. No, pues la decisión es política. Sí, ¿Verdad? La decisión es política. Sí, nosotros, es decir, como ciudadano lo más que puedo hacer es proponerlo, solicitarlo. Ahora, ya la organización y cómo esto se echa a andar, ya es cuestión de los poderes que para eso existen, ¿verdad? Sí, pero si ahora estamos viendo un divorcio entre ejecutivo legislativo, ¿cómo vamos a lograr una medida de ese tipo? Yo solo puedo decir que a mí y al pueblo salvadoreño nos sobra, pero en excesiva cantidad, ese tipo de diferencias. Nos interesa la salud de los salvadoreños y la vida de los salvadoreños. Y estas son las cosas que tenemos que ver de dónde hay habilidad o no para gobernarnos. Ahora es que tenemos que ver estas cosas, porque ahora es que hay que demostrar que nos interesa la vida de los salvadoreños, no sus votos. ¿Verdad? Muy bien, vamos al siguiente espacio, ¿le parece, doctor? Me parece. Porque tenemos más que seguir conversando. Mire, lo de las vacunas, mire, qué interesante va a estar eso, porque a mí se me ha acercado mucha gente y me dice, mira, ¿y cómo está eso de las vacunas? Y yo, ¿qué voy a saber? Le digo, lo que te digo que mejor le preguntes a quien sepa, porque hay mucha reserva en ese asunto, pero bien, el tiempo nos lo dirá y los técnicos como el doctor Jorge Panameño nos va a decir qué le parece esta nueva iniciativa de estas vacunas. Antes, otros temas. Ya volvemos, permítame. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal.
Pues bien, sigamos conversando, amigos televidentes, y volvamos a repasar la posición gubernamental. Mire, el ministro de Salud dijo que nos vamos a enfrentar posiblemente a una segunda ola, con lo que cual concuerda con lo que dice el doctor panameño, que si no tomamos medidas, está solicitando el doctor panameño, infectólogo del país, 45 días de suspensión de toda reunión. Y también dice, podemos sufrir una segunda ola. Ahora veamos otro personero del gobierno en sus apreciaciones. Le pedimos a la población, por favor, que haga aplicación estricta de las medidas de bioseguridad. No se puede llevar el vida a la familia, son los adultos mayores los que están entrando a una estadística triste de muerte. Y es simplemente porque o relajaron las medidas o en esta época, ¿verdad?, creyendo que las cosas están mejor y porque es una época de reencuentro. Estadísticas dice que se está aumentando en adultos mayores. ¿Es así? No, eso lo sabíamos desde febrero, cuando los chinos nos mandaron el primer estudio y comenzamos nosotros a decirles, mire, de los que van a desarrollar síntomas y se infecten, 80% van a desarrollar un cuadro leve a moderado. Ahí van a estar, la mayoría son jóvenes menores de 60 años. El otro 20%, un 15%, va a necesitar hospitalización, los cuadros severos, porque necesitan oxígeno, porque necesitan sueros, hidratarlos, pero no necesitan cuidados intensivos. Y un 5% va a necesitar cuidados críticos, son los que desarrollan cuadro grave o crítico. Y eso significa cuidados intensivos. Ahí particularmente están todos los pacientes arriba de 60 años, y en tanto más vaya incrementándose la edad, el riesgo de morir es mayor. Y todo eso ha sido la realidad desde que comenzó la pandemia. No sé cuándo se dieron cuenta de ello, pero eso nosotros lo sabíamos desde que comenzó la pandemia, y por eso decíamos, no hay que hospitalizar, allá por marzo, no hay que hospitalizar a todo el mundo. Hay que centrarnos en los grupos de riesgo, particularmente en los que tienen más de 60 años, diabéticos, Y esto se mantiene. Se mantiene. Podría cambiar, sí puede cambiar, porque como decía al principio, se ven ciertas situaciones en estas olas subsecuentes que todavía falta explicarlos por qué. Pero hoy por hoy, esa ha sido la realidad desde que comenzó la pandemia, desde que en abril comenzaron a fallecer los primeros pacientes, ¿verdad? Por COVID, porque fallecieron otros por otras situaciones en los centros de contención. Pero por COVID siempre se cumplió la observación de que la enorme mayoría, allá por el 60, 70 y hasta el 80% de los muertos, eran personas mayores, ¿verdad? Y en todas partes se dijo, hay que resguardar a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a nuestros padres, hay que resguardarlos porque son los que van a fallecer, a morir de esta enfermedad. Ahora bien, doctor, estábamos viendo la curva, a ver si producción nos puede poner nuevamente la curva, porque le quiero consultar. ¿Hemos sobrepasado en la actualidad la situación del máximo número de contagios? Vea usted, porque a mí la curva, la última punta, me da que hemos sobrepasado todo ya. No. Entonces, ¿cómo se lee así? Ahí esto habría que medirlo. Estos niveles estamos experimentando allá por mayo, junio, ¿verdad? Entonces todavía puede aumentarse eso. Si es que nosotros en este momento estamos viendo un aumento de consultas y hospitalizaciones, pero no tiene la característica explosiva que hubo en aquellos meses. Entonces todavía, por eso estamos hablando de que esto no se trata de la segunda ola. Estamos ante un rebrote en donde de la misma ola, de la misma primera ola, pero que si esto continúa como va, y miren, nosotros tenemos 4 semanas de estar señalando ese fenómeno, 4 semanas. Esto viene y hay que tomar medidas. Y ahora nos acercamos a 2 fechas complejas, que son la celebración de Navidad y la celebración de Año Nuevo, que da motivo a muchas reuniones como la que vimos el sábado, hace unos fines de semana en el Puerto de la Libertad, pero que no han sido las únicas, seamos claros en eso, ¿verdad? Han habido ayer hubo bastante ahí por el cuartel Zapote, exacto. Hubo unas concentraciones bastante. Sí, luego si usted va y ve ahí en el árbol de Navidad que está en la Plaza de las Américas, también va a haber una concentración mayor. Entonces, ¿cómo es la situación ahí?
cuando en este momento ya es hora de otra necesidad que tenemos, y esto ya viene de parte de las alcaldías. Es hora, ahora estamos en el tiempo de emitir ordenanzas municipales que busquen promover el uso de la mascarilla. Pero esto no se puede realizar en un país como el nuestro, en donde hay un buen porcentaje de la población que ni siquiera tiene para comprar mascarillas. Entonces hay que parte de... Y el gobierno no las puede dar, ¿no? ¿Y las municipalidades? Y la municipalidad. ¿Y la empresa privada? Bueno, las municipalidades que no tienen el FODES. Bueno, ahí habrá una serie de circunstancias, pero la verdad es que ahí es donde parte. Yo mandaría a colocar para distribución gratuita o a muy bajo costo, al menor costo posible, mascarillas en los mercados municipales, en todos estos sitios donde hay aglomeración. Y hemos visto nosotros una campaña educativa con tiempos en la televisión apropiados, con pancartas, Y también tendríamos que cerrar los mercados, doctor. No. Eso Es que yo no estoy hablando de ¿Y cierre. las plazas? Yo no estoy hablando de cierre de nada. ¿Y las plazas? Hay que vigilar para que no se produzcan las aglomeraciones. Que mira, ya. la reapertura que se dio tenía un protocolo que describía cómo se iba a hacer. Entonces, lo que nosotros estábamos clamando desde hace 4 semanas es lo que ayer anunció el Estado, que va a comenzar a supervisar de manera más cercana. Y decíamos nosotros, miren cómo es posible que en las redes circulan videos de este tipo de donde la gente va a bailar y de discotecas llenas al tope de jóvenes bailando sin ninguna mascarilla, y no hay ahí supervisión. Mire. Ahí está lo que está aquí en No, Salvador. ese fue el puerto, creo. ¿Sí? O sea, Y no aquí en El Salvador no vaya a creer usted que es otro país. Y no hay ningún tipo de supervisión de a quien corresponde supervisar, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, Seguridad Pública. Seguridad Pública, los CAM que debían estar ahí. Y ahora vamos a otro aspecto interesante. Hablemos del transporte público. ¿Cómo ves tú que están respetando los protocolos de apertura de las unidades de transporte? Respeto ninguno, en absoluto. ¿Y quiénes son los responsables de eso? Los dueños de las unidades, los conductores de las unidades. ¿Y quién los está supervisando? BMT, Viceministerio de Transporte. Los está supervisando para los aspectos de salud. Me parece que... Ahí está la situación. En algunas ocasiones yo he visto que la policía va y hace algunas actividades de este tipo, pero aisladas. Ahora es cuando aquí debemos tener el máximo control, que no se trata, por supuesto, de ir a garrotear a la gente, ni de ir a maltratar, ni a violar derechos de nadie. Se trata de que la autoridad se puede ejercer de una manera apropiada. Y que yo sepa, nadie ha invalidado el Código de Salud. El Código de Salud establece con toda claridad cuáles son las medidas que se deben tomar y el apoyo que éste debe tener. Ahora bien, producción, si nos puede poner el cuadrito de los números que da el gobierno, porque antes que se me vaya a ir la idea, quiero consultarle, ahí está, doctor, si estos datos no son precisos, ¿cuál cree usted que es la intención de no dar datos precisos? Bueno, yo lo desconozco. No podría decir que es esta o aquella intención, pero eso ha sido desde el inicio de la pandemia, que ha habido este tipo de circunstancias. Nosotros al principio nos negamos a creerlo y seguíamos y hacíamos proyecciones, pero después de junio, por una situación que ha sido ampliamente abordada, ya no seguimos esos datos. Ya no sé. Ahora bien, el no tener datos fiables, ¿qué es lo que permite? El no tener datos reales. Genera oscuridad, genera desconocimiento, genera, por ejemplo, la falta de impresión que tuvo la población de que había desaparecido la pandemia, y que nunca desapareció, siempre estuvo ahí. Estuvimos haciendo llamados desde siempre, mire, no se descuide, porque lo que se ha provocado es un relajamiento del cumplimiento, de la adherencia de la población a las medidas de prevención, que el guardar esas medidas de prevención permitió que en agosto bajara el número de casos. Bien, pues ahora es el momento de correr la última milla.
Miren, 2021 va a ser un año de muchas buenas noticias en el combate de la pandemia, porque en algún momento del año, probablemente a finales, en el segundo semestre, vamos a tener la llegada de muchas más vacunas que estas 3 que ahora estamos discutiendo. Cabal. Y va a haber nuevos medicamentos, va a haber nuevos métodos diagnósticos, va a haber muchas cosas. ¿Qué dices si hablamos de eso al volver? Porque Por ya es el supuesto. último, porque eso sí está interesante. Las vacunas, los nuevos conocimientos, las nuevas estrategias que ustedes van a implementar, porque ya se conoció un poquito más el asunto. Exacto. ¿Qué le parece, amigo Telente? Como decimos, ya volvemos. Permítame el siguiente espacio, que estos mensajes son para ustedes. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, doctor, por cuestiones de tiempo, sigamos conversando así rapidito lo que son las vacunas, los nuevos medicamentos, las nuevas estrategias que ustedes van a seguir, porque hay más conocimiento sobre el COVID-19. Sí. Bueno, en primer lugar quisiera comentar que seguimos con la esperanza de que en algún momento el combate de la pandemia sea dirigido por técnicos, conocedores de la materia y por especialistas. Hasta el momento no ha sido así. Eso no ha sido así. Es un manejo completamente político, propagandístico. Pero el punto es que el año 2021 nos va a traer muchas buenas noticias. Miren, es poco probable que tengamos vacuna para el primer trimestre del próximo año. Es muy poco probable. Y creo que todo el mundo quiere escucharle. ¿Son confiables esas vacunas? Sí. De hecho, de las 3 vacunas que llegaron primero a la meta, que no son las únicas, atrás vienen 54 diferentes vacunas. 54, de los cuales por lo menos 15 a 20 van a llegar. De diferente tipo, algunas tomadas, algunas que son un parche. ¿O nos están utilizando como conejillos de India para probar las vacunas? No creo eso, porque para ser aprobadas tienen que haber superado fases de investigación donde si son conejillos de India los que participan, muy bien. ¿verdad? Pero son de manera voluntaria y lo hacen. Pero para ser aprobados entonces hay estudios. El asunto es que sí hay una realidad que no podemos ocultar, y es que los estudios, una vacuna normalmente se desarrolla en un periodo que va de 15 a 20 años. Las que menos han tardado en desarrollarse son de 4 o 5 años. Vacuna para sarampión, rubiola, papera, vacuna para ébola, que ya se desarrolló una rápida, 4 o 5 años. Eso es rápido. Ahora en un año, en términos de un año, vienen 57 vacunas en investigación, de las cuales 3 ya alcanzaron en el mundo occidental, porque en Rusia se está aplicando otra que no, la vacuna rusa, ¿verdad? Que tiene muchas cosas de qué hablar al respecto. Y luego los chinos. No me diga. Sí, hay sospecha de que se saltaron la fase 3 de investigación. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? Es por eso que yo le estoy preguntando si estas. No, estas sí. Estas no se saltaron ningún. No, de hecho, acuérdate que, por ejemplo, la disponibilidad de vacunas en Estados Unidos fue una promesa presidencial y una orden ejecutiva que se le dio a la FDA por parte de. FDA es el órgano regulador de los Estados Unidos y que tiene tanta credibilidad que en el mundo entero somos muchas naciones las que seguimos los dictámenes de ellos, por la calidad técnica de lo que hacen. Pero ahí hubo una intromisión de carácter político en donde la persona que hasta hoy funge como presidente de esta nación dio la orden a esta compañía que no importaba, a esta organización que no importaba cómo, al 3 de noviembre, antes del 3 de noviembre, que eran las elecciones, tenían que tener una vacuna. Pero entonces surgió el gremio médico estadounidense, quien a través de presiones legales, incluso una demanda, se opusieron a eso. Ninguna vacuna iba a salir para su uso en humanos en los Estados Unidos de Norteamérica que no hubiese cumplido los requisitos necesarios para ser autorizado. Y ahí el tiempo que se llevara. Entonces eso hizo que el tiro le salió por la culata a quien quiso usar esta estrategia política, ¿verdad?
Y de tal manera que la primera que ahora se está utilizando, Pfizer, BioNTech, ha obtenido primero en Inglaterra y luego ahora en los Estados Unidos y en Canadá su autorización para ser utilizada. Entonces son confiables. Lo que pasa es... ¿Y la que ha comprado el gobierno de El Salvador para nosotros es que, confiable? mire, ahí hay una situación bien Ajá, clara. dígame. La vacuna podría usarse, Oxford, AstraZeneca, Sí, Oxford. podría usarse siempre y cuando reciba las autorizaciones de las agencias reguladoras respectivas. Situaciones de las cuales carece a este momento esta compañía. Solo Pfizer tiene. Solo Pfizer, ni siquiera Moderna ha llegado. Entonces, cuando la vacuna Oxford alcance esa capacidad, sin duda que es la que más se va a usar en el mundo en desarrollo, por dos cosas importantes. Primero, por su precio. Es la más barata de todas, ¿verdad? Vale entre 3 y 4 dólares por dosis. Se juega con 2 dosis, ¿verdad? Y eso hay que multiplicarlo por los millones de habitantes que hay que aplicárselo. Y en segundo lugar, porque el manejo de esta vacuna Oxford fue desarrollado para nuestros países en donde la refrigeración que requieren es la que se puede dar con cualquier refrigeradora, de 2 a 8 grados, que es como estamos acostumbrados y tenemos nuestras cadenas de frío de las vacunas que tradicionalmente aplicamos. Ya las otras dos requieren de ultracongeladores, Pfizer y Moderna, ultracongeladores que valen miles de dólares cada equipamiento solo para mantener la vacuna, porque tiene que mantenerse a menos 70 grados. Más el transporte. Y transportarlo, mantener la cadena de frío y el costo de la vacuna. ¿Cuánto vale? La vacuna Pfizer, depende de dónde, del mecanismo que se quiera, anda entre 15 y 25 dólares. Y de ahí no va a bajar. Y la otra anda aproximadamente por entre unos 15 y unos 20 dólares. ¿Y el precio da garantía de efectividad? No, precio de garantía de ganancias para la agencia, para la compañía que le produjo. Pero son compañías muy serias, eso hay que aclararlo. Muy serias, que han producido con mucha experiencia en vacunas de amplio uso, ¿verdad? Y todavía más serios son los organismos reguladores, porque es de ellos de quien depende, no de las compañías. Cada compañía va a decir que la suya es la mejor, ¿verdad? Pero quien va a decir si es apta para uso humano son organismos como FDA, como la EMA en Europa o como la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Entonces, ¿vamos a tener vacunas? Sí, vamos a tener vacunas. ¿Cuándo vamos a tener vacunas? Ahí es donde no hay certeza. Ahí es donde no hay certeza. Entonces, todo negocio debe ser respaldado. Todas las naciones con potencial adquisitivo han hecho pedidos por adelantado a todas las empresas farmacéuticas que van a la delantera. Y todos han ya hecho depósitos de millones, de cientos de millones de dólares, pero tiene una salvaguarda. Ese negocio solo va a ser real si y solo si las vacunas son autorizadas por los organismos reguladores. FDA. Como FDA, como la EMA, como la OMS. Ajá, okay. Si no, no se puede. Y en segundo lugar, su disponibilidad depende de la velocidad de producción y de la capacidad adquisitiva. Entonces, ¿por qué es que Inglaterra, Estados Unidos y Canadá tienen Pfizer ahorita? Por el poder adquisitivo. El poder adquisitivo. Y eso significa que en Latinoamérica nadie la va a tener. ¿Cómo no? Ya hicieron encargos muy bien. México y Brasil, con certeza. Exacto. Que nosotros podamos tener eso, es posible, pero casi pues sí. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, y volvemos con la despedida y las conclusiones de este interesante programa. Tómelo en cuenta. Reinfección. Podemos estar a las puertas de una nueva ola. Es necesario suspender toda reunión. Tiene razón el doctor. Reuniones masivas de personas, porque después de estas fiestas de fin de año podemos tener esa segunda oleada, que estamos en un rebrote, sí dice el doctor, pero hay que tomar medidas. Eso es lo importante. Permítame. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, y a continuación vamos a conocer las conclusiones que nos va a brindar el doctor Jorge Panameño, reconocido infectólogo de nuestro país.
Doctor, en estas conclusiones, ¿cuáles son sus mayores recomendaciones? ¿Sigue presente 45 días de suspensión de reuniones? Estamos en una situación muy grave, realmente grave. Día con día estamos viendo que aumenta el número de infectados, y al aumentar el número de infectados va a aumentar el número de muertos y de personas que requieran hospitalización. Y el virus tiene la capacidad entonces de llegar a nuestras familias, a las personas que hemos estado protegiendo por meses. Y entonces esto nos coloca frente a una situación extremadamente compleja, peligrosa, que obliga a que un sistema de salud, una nación, tome medidas urgentes e importantes. Es el momento en el cual tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo, y eso implica en no solo aumentar la supervisión sobre las áreas en donde se está produciendo esta cosa, porque también hay reuniones familiares en donde que están produciendo brotes intrafamiliares y que ya han dejado una importante estela de luto y dolor en la familia salvadoreña. Por tanto, yo hago un llamado a las autoridades correspondientes, a quien escucha, a quien pueda hacerlo, a que se emita un instrumento legal, un marco jurídico que prohíba las reuniones sociales, no que nos obligue a estar confinados en nuestra casa, que prohíba las reuniones sociales de cualquier índole por un periodo no menor de 45 días, con el objeto de hacer un esfuerzo más para parar esta curva que está adquiriendo características de aceleración que nos puede llevar a enfrentar un fenómeno de una segunda ola que va a ser una catástrofe para la nación, para la familia, para cada uno de nosotros. Y obviamente aquí hay diversos sectores. Por ejemplo, hago un llamado a las alcaldías para que busquen los mecanismos para poner a disposición de sus comunidades el acceso a mascarillas y para exigir de diferentes maneras, especialmente a través de ordenanzas municipales, el uso obligatorio de la mascarilla en nuestras comunidades. Perfecto, doctor. Ha sido un gusto enorme haya estado por acá y le agradecemos desde ya todos sus esfuerzos que ha hecho en lo personal, como ya lo dije, como también en lo comunitario. Un gusto. Muchas gracias, doctor. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta interesante hora. Queda en nosotros las medidas y que esta epidemia nos siga cobrando más vidas. 45 días no nos cuesta nada suspender reuniones de fin de año y de Navidad para que en enero no vayamos a tener un dramático escenario en nuestro país sanitario. La mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.